Estamos poniendo la mañana en camino. Teníamos una dificultad en la conexión que creo que la arreglé. En todo caso, los compañeros después me irán avisando. Estamos escuchando a Popo Romano, porque hoy cumple 64 y con él vamos a conversar luego. Le vamos a dar nuestro saludo de feliz cumpleaños. Y abrimos este bloque del programa recibiendo al senador de la República, senador de la oposición, del Frente Amplio, de la 609, pone la mañana en camino, Alejandro Pacha Sánchez. ¿Cómo andas, Ale? Buen día. ¿Cómo andás, tocayo? ¿Todo bien? Bueno, mirá, mi productor recién salió con su boina recién compradita. Vos salís con boina, me hubieran avisado, yo venía con boina también. La verdad. Es que La tengo bueno, acá, uno cerquita de la casa. tenés ahí al lado. Bueno, yo soy muy de usar boina 2 por 3 en el invierno porque me da un poco de frío y además por razones también de salud, porque yo genéticamente soy hipertenso, tengo una familia hipertensa. Entonces, viste que Ajá. una de las cuestiones que te piden las recomendaciones es que para los hipertensos es el tema de la cabeza y que la cabeza esté caliente. Bueno, entonces 2 por 3 ando con boina ahí. Y hoy justo me agarraste de esta manera. Bien, bien. Bueno, vamos arriba, Pacha. Algunas cosas arriba de la mesa sobre las que me gustaría conversar con vos. Empecemos por, dijera Mafalda, lo urgente, que no necesariamente es lo más importante, como bien sabés, y tiene que ver con lo que se conoció en los últimos días a propósito de conversaciones que estuvo el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Bueno, con él compartiste Cámara de Sí, Diputados, ¿no es cierto? sí, compartí 10 años con Cardoso, Cámara de Claro. Diputados, y también compartí algunas misiones oficiales, porque él también integraba la delegación al Parlamento Latinoamericano. Entonces, nos encontramos muchas veces en distintos lugares representando al Uruguay en ese Parlamento. Yo tengo una buena relación con Germán, o sea, una relación acorde. Menos mal, ¿no? ¿Eh? No, pero me parece que eso también es importante, Ah, porque uno cuando está exacto. juzgando actores políticos, actores públicos, va más allá de la afinidad que pueda tener. Y justamente el tema de Germán se está tratando un tema de afinidades. Y en ese sentido yo separo mucho a las personas de sus actos, ¿no? En el sentido de que cuando uno es una figura pública, ostenta un cargo público, más allá de las características personales que tenga y sus vínculos personales, tiene que tener una actitud diferente y tiene que estar y está sometido al escrutinio público de una manera distinta, ¿no? Entonces, en este caso particularmente, nosotros somos muy críticos con lo que terminó sucediendo, que claro está, hay una causa penal contra 3 policías corruptos en el departamento de Maldonado, en la cual no está siendo investigado Germán Cardoso, pero a partir de las escuchas que se realizan al número 3 de la policía de Maldonado, sí surge una serie de comunicaciones entre Cardoso y esta persona, que a nuestro juicio son muy preocupantes, ¿no? Porque, a ver, a esta persona, dentro de algunos de los delitos que se los acusa o el fiscal imputa, hay 2 delitos que el fiscal le imputa por haber hecho cosas que le solicitó Cardoso, ¿no? Porque cuando uno mira, escucha el audio de la audiencia, una de los delitos que son imputados a este policía es el de abuso de funciones a partir de que realizó determinadas diligencias para que se tratara a una persona de manera especial en la erradicación de una denuncia, en este caso de violencia de género, al parecer era, porque era una empleada doméstica que parece ser que estaba siendo acosada, que trabajaba en el edificio donde vive Cardoso, y entonces Cardoso le solicita que le tomen la denuncia en determinado lugar a esa persona, y esta policía accede y llama a otro subalterno suyo y le dice que bueno, que como Cardoso le pidió que le tome la denuncia en tal lado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde mi punto de vista, Cardoso lo que termina haciendo es utilizando su cargo como ministro para pedir que en este caso en la policía se trate a un ciudadano, a una ciudadana de una manera distinta a como debería ser el procedimiento normal. Y por eso el fiscal le dice al policía A que ver, comete un abuso de funciones justamente porque se saltea el procedimiento. Ahora, acá lo importante es que el policía se saltea el procedimiento a pedido de Cardoso, entonces Cardoso está de alguna manera involucrado en este proceso. El segundo elemento es que Cardoso llama pero pará, para consultar. Sí, Pacha, déjame sobre este punto en particular un asunto que me parece que por lo menos debe ser analizado, y es, según
según lo que hasta el momento se sabe, Cardoso, el ministro, intercede en beneficio de una víctima, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es decir, se pone del lado del más débil. Además Sí. de quien representa, por el género que tiene, bueno, una política ya no en cuanto a leyes, sino de matriz cultural que todos, sin excepción, tenemos que cambiar para mejorar y para hacer de este un lugar mejor, más justo, más democrático, más libre. Vos como integrante del Frente Amplio lo sabés bien porque has propiciado leyes en ese sentido, Claro. ¿verdad? En ese sentido, cuando ves que un ministro, digamos, te levanto el centro, del arco conservador, del centro de derecha, de que quizás no siempre estuvieron tan claros, quizás, en cuanto a favorecer esas leyes, se pone del lado de la más frágil, que es en este caso una mujer trabajadora del servicio doméstico en su edificio, que tiene que bancarse, digamos, la agresión y la violencia de un, por decirlo menos, atrevido, y no está bueno que haga algo el ministro. Claro, yo comparto que hay que hacer cosas en ese sentido. Lo que tiene que haber hecho el ministro en todo caso, como puede hacer cualquier persona y ciudadano, es acompañar a la víctima a hacer la denuncia. No pedir que tenga un trato especial con el jefe de policía. Ahí hay un elemento, digamos, crítico. Pero luego hay otras situaciones en las cuales está involucrado Cardoso, entre ellas, por ejemplo, con una conocida de él que tiene un accidente de tránsito y él llama para consultar si se le realizó la espirometría porque habría tomado alcohol antes, ¿no? Ahí hay una situación más dudosa. Y luego hay una tercera comunicación en donde Cardoso solicita que se le dé la información de quién es el titular de un teléfono celular porque al parecer a la madre le habían hecho el cuento del tío. Uh -huh. Entonces, más allá de estas cosas es cómo uno no puede utilizar un cargo público para solicitar determinada información de procedimientos policiales, para solicitar que a su entorno se lo trate de una manera distinta a como se debe tratar a cualquier otro ciudadano. Uno lo que tiene que hacer es utilizar el cargo público para exigir que el Estado trate por igual a todos. Y cuando uno utiliza su cargo público, porque uno es ministro no las horas que va al ministerio y marca tarjetas, es ministro las 24 horas, y se comunica con una jerarquía policial y le pide determinada información, le pide, por ejemplo, Cardoso no tiene derecho a saber quién es el propietario de un teléfono y menos pedirle a la policía que le haga ese trabajo para él, porque su madre Paréntesis, cayó en una redada. aunque de ese teléfono hayan amenazado, hostigado o maltratado a su madre. Y lo que tiene que hacer su madre y Cardoso es hacer la denuncia. ¿No? Y acá volvemos a lo mismo, es decir, volvemos a esa delgada línea que habla de la ética en la función pública, porque uno siempre puede justificar una actitud, y la palabra es esta porque así está tipificado en la ley, de abuso de su función, es decir, de que con su cargo, ¿verdad?, haga una ostentación de él para que se lleve adelante un procedimiento en el Estado que no sea el procedimiento establecido, ¿verdad? Entonces, ahí mi punto, ¿cuál es? El punto exacto es, uno puede discutir o no y puede justificar o no, por supuesto que está bien que un actor político tenga vínculos con la policía, vínculos con la conducción policial o de cualquier otro ministerio. Lo que no puede hacer es utilizar esos vínculos para que tengan trámites especiales, ¿verdad? Gente que sea su allegado. Porque eso sería volver a aquello de que con la tarjetita del senador o del diputado o del ministro me atiendan de manera distinta en una oficina pública. Y eso los uruguayos no lo debemos tolerar. No debemos tolerar esa situación. Esa es una situación, nosotros tenemos que exigir que el Estado nos trate a todos por igual, independientemente si conocemos a un ministro, conocemos a un legislador o a quien sea. Entonces, para mí este es un punto en esa naturaleza, es decir, en la naturaleza de establecer y exigir que el Estado debe tener una actitud imparcial para con los ciudadanos y a todos los debe recibir y atender como corresponde. Y que cuando un funcionario público encuentra de que el Estado ha vulnerado un derecho porque no lo ha atendido como corresponde, lo que tiene que hacer es denunciarlo. No actuar sobre la base de favores, ¿no? Haceme este favor, haceme esta gauchada. Entonces yo creo que ahí está la crítica concentrada en este caso, particularmente, lo que tiene que ver con Cardoso. Claro que el caso de Maldonado genera otras controversias que tienen que ver con una persona que es un cargo de confianza, que es el número 3 de la policía, que además decía que por su amistad con Cardoso era intocable, ¿no? Es decir, hay muchos pormenores de este proceso y además esta persona o este policía también era un policía corrupto que hacía otras cosas, como entre otras,
su registro de delitos, ¿no? Donde queda claro de que en el caso de un abigeato dice no lo registres, visita a las personas, pero no lo registres como denuncia, porque si no a fin de año nos matan los números de abigeatos. Es decir, hay un conjunto de problemas alrededor. Pero el problema básico acá es que nosotros no debemos naturalizar que para ser atendidos correctamente en el Estado tenemos que tener una recomendación o un favor de un político. Debemos abandonar ese país, porque tiene que ver con una clave de calidad democrática. Bien, déjame hacerte un par de preguntas más con relación a este tema. Y cito como fuente el propio tuit que escribiste el día 17. Un ministro de Estado le pedía favores a un jerarca de la policía corrupto. Datos sobre casos específicos donde estaban involucrados amigos, entre otros. Germán Cardoso debería renunciar por violar las normas de la ética de la función pública. Debería renunciar por vergüenza. Dos asuntos acá que me parecen por lo menos dignos de ser ampliados. Alejandro, uno, le pedía favores a un jerarca de la policía corrupto. Bueno, la condición corrupta del policía en cuestión es algo sobre lo cual, a menos que tengamos pruebas, Cardoso no podía saber manejar ni ser el responsable, ¿de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Uno No, se pero relaciona en la vida con mucha gente, y más cuando uno es alguien público, naturalmente, le puede suceder, digamos, tener relaciones con mucha gente que no tiene por qué conocer, digamos, efectivamente lo que hace. Además, muchas está bien, veces pero esta gente vos lo sabe escribís en ocultar muy el bien. tweet. Vos lo ¿Sí? escribís en el tweet y al escribirlo en el tweet, eso pasa a tener un peso, la condición corrupta del policía, que en realidad no hace a la conducta del secretario de Estado, según lo que No, entiendo no, yo. es verdad, es verdad. Lo que estoy señalando es que efectivamente es un policía corrupto, ¿no? Y que además este policía ostentaba en la interna de la policía, por la información que tenemos, que él era intocable porque tenía respaldo del ministro, Bien. ¿no? Y eso también es interesante ponerlo arriba de la mesa porque me parece que en este caso el ministro de Turismo nada tiene que ver con los asuntos de seguridad o policiales, y esas cosas a veces se prestan para estas cosas, esos vínculos, donde uno puede tener de cierta cercanía o no, o conocimiento con las personas, no pueden trasladarse nunca a esa órbita en donde, bueno, yo soy intocable porque a mí me van con ministro. Porque eso es lo que decía el policía, ¿verdad? Habrá que ver si eso es verdad o no. Y eso Bueno, tiene que ver también con la información que necesitamos, ¿no? pero ponele, vos cuánto hace que sos representante nacional entre diputado y senador. ¿Cuántos años ya? ¿20? Y desde el 2010. 12, 11. O sea, ¿Ah? Y desde esa época, mal o bien, por ejemplo, por decir algo, yo te conozco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y mirá si yo ando haciendo macanas por ahí diciendo, y así como conozco a vos, conozco unos cuantos, ¿no? Y mirá si yo ando haciendo macanas por ahí diciendo además, sí, tranquilo conmigo porque yo tengo 6 senadores amigos, 3 del gobierno y 3 de la oposición que podría decirlo, que no falto a la verdad en líneas generales, ¿no? Tampoco es la pavada, claro, no es que somos tan amigos. Va, habrá algún periodista muy amigo de los senadores, quiero decir, yo tengo muy buen vínculo, pero no voy nunca a los cumpleaños de ellos ni ellos a los míos, ¿no? Pero ponele. Entonces, no, mirá, yo tengo 6 senadores amigos y no sabés lo que son. Así que ojo con lo que yo hago. Esa no es responsabilidad de ustedes, si yo ando macaneando por ahí. sí, eso es verdad, pero en pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, generalmente las cosas se conocen. Entonces, si vos andás macañando por ahí, yo debería enterarme, y más en Maldonado, y más con un cargo de confianza política, ¿verdad? Porque este policía es un cargo de confianza política, porque el número 3 de la policía de Maldonado es una designación, ¿verdad? No es que llegó ahí por concurso, llegó ahí por una designación de carácter de confianza. Cuando digo político no digo partidario, ¿no? Sino que dentro de las jerarquías policiales el jefe de policía por ejemplo, una delegatura política, ¿verdad? El ministro tiene confianza en esa persona. Entonces, en Pueblo Chico, infierno grande. Y eso era voz populi también. Entonces, ahí la responsabilidad que yo tengo es decir, esto no es verdad, esto no es así, ¿verdad? Si tú estás haciendo Pero esa pará, mañana, tengo que decir, tú estás donde estás por lo tuyo, no por lo mío. Yo no te estoy respaldando. a ver si te sigo, Pacha. Vos decís, como es un pueblo chico, es altamente probable que el ministro, si alguien anda haciendo macanas, se entere que lo estén citando.
Por ahí decís. Exactamente. Por Pero lo además, tanto, la obligación del ministro, como hubiera sido la tuya si el que anda haciendo macana soy yo, es decir, no, 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 pará. Dos, no tengo nada que ver con este flaco y nunca le mandé que usara mi nombre para hacer macanas, y llamar al flaco y decir, vos, ¿es verdad, Nabo, que me estás citando a mí para hacer de la tuya? sí, ¿Por sí, ahí? además cuando es evidente el vínculo, ¿no? Porque hemos visto en esta, a ver, aquí se hace una investigación de parte de una fiscalía y se hacen escuchas telefónicas al teléfono de este policía. Es a partir de ahí que surge esta relación con Cardoso, que además Cardoso, entre otras cosas, reconoce que tiene una relación de amistad con esta persona producto de su actividad política. Lo dice así Cardoso en las declaraciones que ha hecho, que tiene un conocimiento de esta persona hace muchos años, que se vincula con esa hace muchos años, etcétera, etcétera, y que tiene un diálogo fluido, ¿verdad? Entonces, es natural que tú te enteres de lo que está pasando y dejes claro que, en definitiva, a la hora del proceder de ese funcionario público, uno está respaldando su proceder. Eso no quiere decir, a ver, yo quiero ser claro en esto. Por supuesto que uno se puede relacionar con una persona y esa persona le puede mentir en la cara, ¿no? En el sentido de yo pienso que es una persona de bien y resulta que está haciendo cosas porque por algo se descubren en algún momento, ¿no? Es decir, ¿cuántos hay que uno piensa que es una persona honesta y luego le demuestra que no lo es, ¿no? Y uno no puede prejuzgar. Ahora, en Maldonado era voz populi que esta persona hacía alarde de su relación con Cardoso y que hacía alarde dentro de la policía y fuera de la policía de su relación con Cardoso, ¿verdad? Eso era voz populi. Bien. Bueno, hay otro aspecto, citando de vuelta tu tweet, que a mí no me termina de cerrar, y por eso te lo pregunto a vos. Y Está muy bien. es el siguiente, para que ahora te me fuiste, dice Alejandro Sánchez. Para. Bueno, creo que lo perdí ahora, pido disculpas, pero me acuerdo perfecto Sí, la pero idea. no, me lo dijiste recién, yo te lo recuerdo. Era la referencia a la vergüenza. Era la Claro, referencia a la porque acá hay vergüenza. un asunto. Acá hay un asunto, es exactamente ese. Acá hay un asunto. Yo pido la renuncia de un jerarca, en este caso un secretario de Estado, porque viola una norma, o entiendo que se tiene que ir, digamos, por vergüenza. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Por una o por otra? Por las dos cosas. Y esa referencia era una referencia sutil a un tuit del 8 de septiembre, en donde en aquel entonces el senador Luis Lacalle Pou ponía un tuit que decía: algún día volverá el Uruguay en que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia, por gestión o por vergüenza. Y esa era la referencia que yo estaba haciendo en ese tuit, en el sentido de que aquel senador opositor, Luis Lacalle Pou, hoy es el presidente de la República y tiene, en definitiva, la responsabilidad de designar a los ministros, ¿no? Y exigirle determinadas cosas. Entonces, la referencia a esa cuestión de la vergüenza estaba relacionada con esta sutileza de este tuit que quedó guardado para la historia, pero que al parecer hoy no se aplica. Bien. Con relación a la acción de la fuerza política, del Frente Amplio, del sistema político en general, yo admito, aunque en este contexto lo que menos importa, que a mí me resultaron muy llamativas y con cierto sesgo negativo las acciones y las respuestas tan rápidas, por llamarlo así, de ambas partes. Por un lado, la de la oposición de ya pedir la renuncia. Yo diría, pero pará, estudia un poquito más el caso, porque si no parece muy claro, parecería ser muy claro, parecería ser muy evidente que más allá de si corresponde o no corresponde, aplica o no aplica, y si no te nutrís de información que pueda generar matices, y esos matices, cambios en lo que uno piensa, así es la vida, ¿no es cierto? Uno se informa de cosas y esa información que uno empieza a adquirir es lo que estimula una opinión, si no parecería ser que cualquier cosita sirve para pedir una renuncia, para pedir una interpelación y para generar lo que una especie de perfilismo político donde, como muchos aseguran, el Frente Amplio no da pie con bola, no pone la pata en el estribo y está patinando en el aire, ¿no? Entonces, esa podría ser una más. Digo, con la misma claridad que acabo de decir y amparado en la misma lógica, que también me pareció demasiado rápido que el gobierno, in totum, unánimemente, se alegra a decir, no, acá no pasa nada, está todo bien, respaldamos al ministro.
yo qué sé, que te lleve por lo menos 48 horas, 72 horas, analizar bien, hacer un par de preguntas, consultar off the record a 4 o 5 protagonistas para ver si no la estás macaneando. Ambas actitudes a mí me sorprendieron y no para bien en cuanto a la velocidad. Pero como hablo de un senador de la oposición, le pido referencia sobre esa. ¿No fue un tanto precipitada esa acción del frente? Bien, se podría evaluar de alguna manera quizás que hay cierta precipitación. Ahora, lo cierto es lo siguiente, yo te decía recién que en dos casos particularmente, porque también en el caso del accidente y la espirometría, el fiscal encuentra mérito para imputarle un delito al policía, son dos casos, acá a mí lo que me parece extraño es lo siguiente, porque después en las declaraciones subsiguientes, incluso de Cardoso, creo que ya queda nítidamente claro. El fiscal dice, bueno, yo entiendo en esta causa, le aplico dos entre otros, ¿no? Porque además está imputado de más delitos esta persona que no está involucrado Cardoso en los delitos que tienen que ver con el abigeato, con otras cuestiones más. Le imputo dos delitos del Código Penal a este policía por haber diligenciado cosas que le pidió Cardoso, ¿no? Y el fiscal dice, bueno, yo entiendo que Cardoso no incurrió en un delito porque se debe a su relación personal con este policía, ¿verdad? Pero después Cardoso en declaraciones públicas dice que él lo hacía en función de su cargo público, como funcionario público, ¿no? Entonces está claro que si a una persona, saquemos las personas, saquemos a Cardoso, ministro, saquemos si a una persona le aplican un delito porque hizo algo que yo le pedí, naturalmente yo estoy involucrado en esa situación, ¿verdad? O sea, por lo menos podría presumirse que soy coautor, porque tú incurriste en un delito a partir de aceptar una solicitud que yo te estoy diciendo. Sí. ¿No? Entonces, eso para mí es claro en este caso, ¿no? Es decir, estos dos delitos por los cuales ha sido acusado el policía se deben claramente haber cumplido con las diligencias que le solicitó Cardoso. Y yo creo que este policía aceptó esas diligencias también en el marco de que estaba hablando con un ministro. De hecho, cuando se comunica por el caso del accidente de tránsito, llama a la persona que el policía decide llamar, que había estado actuada en el caso, y dice, porque es amiga del ministro Cardoso y está preocupado por este tema, ¿no? Y el fiscal infiere que la intención de la llamada del policía era para evitar la espirometría. Eso lo entiende el fiscal. Entonces, está claro, en las escuchas Cardoso no le dice que borren una prueba ni nada por el estilo, pero el fiscal termina infiriendo que la llamada del jefe de policía se debe a tratar de impedir que se le realizara una espirometría a una persona que había tenido un accidente de tránsito, que era conocida de la familia de Cardoso, pero que ya lo que se le informa al policía es que ya se le había realizado, y bueno, y ahí quedó el asunto, ¿no? Entonces, estas cosas son las que yo creo que en una sociedad no debemos dejar pasar y tienen que ser con mucha dureza criticadas, ¿no? Más allá después de las consecuencias políticas que pueda haber, nosotros hemos hecho pedidos de informes varios para tener mucha más información, pero bien, a nosotros nos parece que hay cosas que son límites que no debemos cruzar, ¿no? Y el límite que es más importante de todos para mí, que es la construcción de un Estado de Derecho, implica que a todos los ciudadanos nos traten por igual, sin importar nuestro vínculo con el poder político. Y cuando el poder político, por lo menos hasta, digamos, parece ser que se inclina a una atención preferencial a un ciudadano, tiene que haber una crítica muy fuerte de toda la sociedad para que esas cosas no pasen. Porque hoy empieza por una cosa y mañana termina por otra, ¿no? Pacha, y nosotros, por suerte, logramos salir del país aquel de la tarjetita, ¿no? En donde yo accedía a tierra por una tarjeta, en donde yo accedía a determinados beneficios del Estado por una tarjeta, una jubilación, y no debemos entrar en eso. Entonces, en ese sentido, para mí, cuando surgen estas cuestiones, aunque sean de apariencia, inmediatamente tiene que haber una salida muy fuerte porque esa es una frontera que no se puede cruzar. Dos últimas con relación a este tema y después vamos a una breve pausa y te hago un par de preguntas más Vale. sobre otros temas vinculados a la política. ¿Estamos de acuerdo en eso, Pacha? Sí, muy bien, espectacular. Bien. Sobre este asunto, ¿qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Va a interpelar? Porque es obvio que el ministro no va a renunciar, las pruebas han sido contundentes, los apoyos han sido explícitos.
va a interpelar Bueno, por este asunto? Y con relación a lo que tenemos acabas de decir, bancadas ahora, veremos cuáles son los pasos a seguir parlamentarios. Puede haber caminos intermedios, solicitar que venga la comisión, bueno, veremos, pero todavía el Frente no tomó una posición, la bancada parlamentaria todavía no tomó una posición porque, bueno, hizo un planteo y ahora lo evaluaremos en esta semana, ¿no? Todavía bien, no han habido reuniones. y con relación a lo que acabas de decir, es decir, los nuevos paradigmas que en la política se tienen que desarrollar, profundizar, para romper con aquello de la tarjetita, según lo que comentabas. Durante 15 años de gobierno frente amplista, ¿tú no crees que ha ocurrido prácticas de esa naturaleza durante tanto tiempo? Que yo las conozca, no, porque si las hubiese Ujú. conocido, las hubiese denunciado. Ok. Sí, Porque creo ¿sabes que, qué? Me llegaron a dos ver, mensajes. a mí me parece, hay una frase artiguista muy clara que es muy veleidosa, ¿no? Sí, Este, entonces, solo el freno de la ley, decía Artigas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que tiene que haber una comunidad política que independientemente del partido al que uno esté, nadie está exento de que alguien cometa un error, que alguien, bueno, lleve adelante determinado privilegio, determinada lógica que se pueda confundir. Y entonces la única manera de curarse contra eso es que haya una alerta vigilante permanente, ¿no? Eh, ¿aló? A ver que te me congelaste o no sé si soy yo. Eh, me parece que se fue como ciudadanos, esa responsabilidad. Pacha. Hola. Se entrecortó un poquito tu conexión. Decime el último enunciado, por favor. Bueno, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, yo te escucho perfectamente. No sé si estamos saliendo al aire bien. A ver, déjame comprobar. Sí, yo te escucho perfectamente. A ver, háblame vos, Ah. Pacha. Lo que yo decía, lo que yo estaba diciendo era que tenemos que tener una actitud vigilante de manera permanente en estos casos, ¿no? Nadie por filiación a un partido o a una ideología está libre de que un compañero suyo cometa algún error de esta naturaleza, alguna desviación, ¿no? Y ahí lo que tiene que haber es una alerta vigilante de todo el sistema político para decir esas cosas no deben suceder y no suceden más y tienen que ser condenadas. Algunas serán delito, otras no, pero necesariamente hay que estar alertas con estas cosas, ¿verdad? Bien. Porque esas fronteras hay que delimitarlas muy bien. Bueno, yo creo que eso lo creo como parte de un concepto de cómo entiendo la política. Pero dirías que vos no conociste en estos años situaciones de esta característica o de similar característica a la que acaba de protagonizar el ministro de Turismo. No, no conocí. Y si hubiese conocido, las hubiese criticado de la misma manera, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que no tiene que ver con esto. Pero en su momento yo critiqué algunas cosas que hizo mi propio gobierno o algunos compañeros nuestros que llevaron adelante algunas acciones que yo creo que, que eran equivocadas. Por ejemplo, la idea de realizar con el erario público determinados eventos que eran costosos, no tuve ningún problema en criticarlo, diciendo que a mí no me parecía ese tipo de que se llevaran adelante, y lo dije en cuanto medio de prensa tuve la oportunidad, en el momento en que estaba hablando de algún compañero mío, ¿no? Vamos a una breve pausa y al regreso, a ver si me ayudas a entender esto, o mejor dicho, ¿cómo entendés esto desde tu perspectiva? No sé si viste la portada de diario El País, da cuenta de una encuesta de opción que dice que la mayor encuesta, el 59% pide mayor apertura o mantener restricciones que están. El 59% de los uruguayos sostiene que el gobierno debería permitir una mayor movilidad o mantener las actuales restricciones. En tanto, el 70% opina que los aumentos de casos o muertes por COVID-19 que se registraron en mayo, bueno, no sé por qué solo en mayo, fue por responsabilidad de las personas. Así lo reveló una encuesta de Opción Consultores de fines de ese mes, del mes de mayo. Te pregunto entonces, ¿qué sentís vos que reclamás que el gobierno paute bajar la movilidad y que para eso establezca soluciones, no solo de carácter legal, sino también económico, para las personas que se van a quedar inexorablemente sin ingresos, que buena parte del público, mucho más que del público que votó a la calle Pou, entienda que
y ya está bien con esta movilidad. En todo caso, habría que apuntar a mayor movilidad. Y en todo caso, un 70% opina que si estamos mal en cuanto a muertes y contagios, es por culpa de la gente y no por ende del gobierno. Luego de la pausa, ¿sí? Dale. Estamos conversando con Alejandro Pacha Sánchez, estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Alejandro Pacha Sánchez. ¿Viste el partido de Uruguay por la Copa América frente a Argentina? ¿Lo vas a ver hoy contra Chile? Sí, sí, lo vi y lo voy a ver hoy. Esperemos mejorar un poco, ¿no? Puede y debe mejorar. Tenemos manejo de pelota, pero no pateamos el arco. Así que esperemos que hoy, a ver si podemos resolver esos problemas. Me hizo mucha gracia porque históricamente, desde que el maestro Tavares dirige la selección, digamos, las miradas, una cosa son las miradas críticas, ¿no? Frente a lo que está arriba de la tierra y arriba del campo de juego, y otras son las miradas anti, que el maestro Tavares siempre las ha tenido casi en forma fundamentalista. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Sí, Entonces, sí. uno de los argumentos era, Uruguay siempre es el que menos tiene la pelota, ¿no? ¿Te acuerdas? Históricamente. Claro, claro. Y alguna que Bueno, otra vez Tavares ha dicho que eso de tener la pelota era muy relativo, que a él no le preocupa. Bueno, el otro día frente a Argentina, creo que por primera vez en la historia, tuvimos más la sí, pelota claro. que Argentina. Y casi nos pateamos el arco. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces se debe también a la Argentina se quedó atrás al contragolpe también después de haber hecho gol, ¿no? Entonces ahí se da esa situación en donde, bueno, si vos tenés la pelota pero no agredís al otro, bueno, tenés toda la pelota, todo lo que quieras, ¿verdad? Creo que nos está faltando, yo no soy un especialista en fútbol, pero los uruguayos somos 3 millones de directores técnicos, nos está faltando alguien que le dé la pelota a los dos puntas, ¿verdad? A Suárez y a Cavani, ¿no? No estamos llegando, tenemos dos cracks que en el área son capaces, darle una pelota bien dada, un pase bien dado en el área, es casi medio gol, pero lo que no estamos logrando es alguien que le dé ese pase, ¿verdad? Y ahí están los problemas de Uruguay, me parece. Te dejé pendiente la pregunta reflexión porque Sí, siento, el Frente Amplio está encolumnado, yo puedo entender perfectamente en el marco de que, mirá, hay asuntos para resolver el tema del número alto de contagios, del número alto de internaciones, del número alto de muertes. Como dice la comunidad científica, prácticamente alienada en alienada, no, alineada en un 100%, de que hay que bajar movilidad, además de los otros instrumentos que están arriba de la mesa, ¿no? Nosotros promovemos esto, estamos en esto, desde el punto de vista político, somos la oposición, lo reclamamos, pero resulta que cuando me quiero acordar, el gobierno no me da bolilla porque entiende que así como va es como hay que ir, y además la ciudadanía, muchos incluso de los que me votaron, por lo visto entienden lo mismo que el gobierno. ¿Dónde me coloca eso a mí como fuerza no, política? me coloca con el desafío de argumentar mejor. Y traigo un ejemplo para poder verlo, ¿no? De Uruguay, ¿no? Cuando Estados Unidos decidió bombardear Irak e invadir Irak, la opinión pública norteamericana y una parte importante de la opinión pública mundial estaba convencida que había armas de destrucción masiva. Y no había nada. Lo que había era petróleo. Y fueron para sacar petróleo. Y eso quedó demostrado tiempo después de muchas muertes, después de mucho gasto militar, ¿no? Y después de muchos problemas que hasta el día de hoy no se solucionan en ese país, ¿verdad? Que lamentablemente tiene la condena de tener petróleo, y donde uno ve los países que hay petróleo hay conflicto. Entonces, esto es lo mismo. Yo creo que la evidencia científica internacional y nacional, el Sindicato Médico del Uruguay, la FEMI, lo que nos dice es, estás en un escenario en donde si tú no bajas la movilidad, no baja la cantidad de contagios. Y si no baja la cantidad de contagios, vas a sufrir, evidentemente, que muchas de esas personas pierdan su vida en ese proceso, porque este virus es así. Entonces, claro, a mí no me preocupa hasta que sea un familiar mío, uno de los muertos o un cercano mío, ¿verdad? Muchas veces se termina construyendo la idea de que las muertes son una cifra más. Entonces, que la opinión pública piense una cosa no quiere decir que esté bien. De hecho, existen innumerables ejemplos en los cuales la política tiene que liderar, más allá de la opinión pública. Por ejemplo, la seguridad social. ¿Por qué existe seguridad social casi que obligatoria? Y existe seguridad social casi que obligatoria porque los seres humanos tenemos una tendencia a mirar el corto plazo. Entonces, en el corto plazo no destinaríamos una parte de nuestros ingresos a guardarlo para cuando no lo podamos generar porque salimos de nuestra vida útil.
Entonces se establecen sistemas de seguridad social que nos cobran un impuesto a la seguridad social para que después, cuando nosotros no podemos generar ingresos por la vía del trabajo, podamos de alguna manera disfrutar de ese ingreso, ¿no? Y esto es lo mismo. En realidad, lo que está claro es que la evidencia científica demuestra eso. Después, si nosotros creemos o no creemos en eso, bueno, las consecuencias serán las siguientes, las que estamos sufriendo hoy, que nos acostumbran. Yo me resisto a acostumbrarme a que haya 50 o 30 muertos por día. Y creo que hay que hacer un enorme esfuerzo. Eso por un lado. Por otro lado, se ha logrado instalar una idea de que la restricción de movilidad nos condena al hambre, ¿no? Y eso es falso, porque la que estamos planteando nosotros y la que están planteando cualquier persona razonable en el Uruguay es que hay que frenar la movilidad con compensación económica. Porque naturalmente que si yo tengo que darle de comer a mis hijos, ¿no? Y me dicen, no, te voy a dejar en tu casa encerrado, y sí, yo voy a pedir movilidad porque necesito darle de comer a mis hijos, necesito pagar la tarjeta de crédito, necesito pagar las responsabilidades que tengo, porque si no después tengo un problema gigantesco. Entonces, nosotros estamos planteando una frenada de la movilidad para aplanar la curva de contagios, para salvar la vida, pero la estamos diciendo que tiene que ir de la mano de compensaciones económicas que le permitan a la gente efectivamente poder quedarse en su casa. Porque si no, el quédate en casa es arbitrario para algunos que sí pueden y la gran mayoría que no pueden. Porque si tú hoy no vas a trabajar, te despiden. Es sencillo en el sector privado. Si yo no voy a trabajar, digo, mira, yo me quiero quedar en mi casa porque quiero tratar de no contagiarme, te echan. Y además no tenés ingreso a fin de mes. ¿Y cómo te haces cargo de todas las responsabilidades que tenés con tu familia? Entonces, yo creo que se ha instalado una idea en la sociedad, el gobierno ha tenido la capacidad de instalar una idea en la sociedad, primero que la responsabilidad es de la gente, ¿no? O sea, que el que se contagia es un irresponsable. Yo no lo creo así, porque la evidencia además demuestra que el segundo lugar de contagio son los lugares de trabajo. Por tanto, la gente va a trabajar y donde trabaja se contagia. O cuando va a trabajar se contagia. Eso no quiere decir que no haya algunos de sus responsables que hacen fiestas clandestinas. Eso existe y lamentablemente la estupidez humana reina todavía sobre la tierra en una porción importante de la gente. Pero uno no puede hacer política solo por la estupidez humana. Entonces, para nosotros es claro, hubieron 20 países que estuvieron en esta situación. La vacunación nos va a dar, de alguna manera, la solución a largo plazo porque inmuniza a la población. Pero todos los 20 países en el mundo que estuvieron en esta situación lograron bajar la curva de contagio frenando la movilidad. Y cuando vos frenás la movilidad, todos los trabajos son esenciales, porque si con ese trabajo le doy de comer a mis hijos es esencial. Y lo que tengo que hacer entonces es tratar de ser solidario del Estado. Nosotros proponíamos una reducción de la movilidad drástica de unos 3 semanas, 4 semanas, que tenía un costo aproximado de 180 millones de dólares. Es un costo, pero para nosotros es un costo a pagar por parte del Estado para evitar más muertes. Detenete un segundo en el número, 180 millones de dólares que iban a parar a quiénes, digamos. Al bolsillo de la gente. La propuesta del Frente Amplio era que los trabajadores del sector público, no esenciales, no los que venden alimentos, etcétera, etcétera, pasaran al seguro de paro y se compensara que no perdieran ingresos, porque cuando vas al seguro de paro perdés ingresos, ¿verdad? Pero que no perdieran ingresos. Que a los trabajadores informales se le diera un salario mínimo nacional y que a las pequeñas y medianas empresas también se las compensara en el sentido de sus obligaciones tributarias para que en esas 3 semanas no se vieran comprometidas. Ese conjunto de medidas de 3, 4 semanas, que es lo que en el mundo han hecho, en Israel, en Bélgica, en Panamá, en muchos lugares que han estado en situaciones de estas que lograron aplanar la curva de contagios por la vía de una reducción de la movilidad, tenía un costo de 180 millones de dólares, que lo tenía que hacerse cargo el Estado, naturalmente, pero que para nosotros iba a implicar salvar vidas. Entonces, ese costo, pero cuando yo pongo lo monetario y la vida del otro lado, para nosotros era un costo aceptable para el Estado. ¿Qué porcentaje es eso del PBI? Es un 0,3 del PBI. Y estamos hablando de que las personas iban a recibir un salario, ¿qué? ¿Un salario mínimo? Los trabajadores informales recibirían un salario mínimo del orden de los 15.000 pesos, más o menos, ¿no? Y los trabajadores formales mantendrían su salario nominal, porque al pasar al seguro de desempleo, que le rebaja el salario, pero se compensaba con el BPS el 40% restante del salario. Entonces, de alguna manera, un esfuerzo que para nosotros era importante hacerlo para evitar la situación dramática que tenemos, porque es una situación dramática.
Viste que cada Porque vez las personas, que se habla de este tipo de soluciones que implican dinero, otra vez arriba de la mesa aparece, pero justo lo dicen ustedes que nos dejaron un alto déficit fiscal, que nos dejaron un alto endeudamiento, que nos dejaron un grado inversor al borde de perderse, y la actitud de ustedes es irresponsable porque habla siempre de que en definitiva las papas del fuego las saquen nuestras futuras generaciones, nuestros nietos. sí, quienes piensan eso no miran, se ven los diarios a nivel internacional y ven el esfuerzo público que están realizando todos los países en el mundo para atender esta pandemia en primer lugar, ¿no? Pensemos en los planes económicos de Estados Unidos, de economías mucho más fuertes. Pensemos en la iniciativa que hoy está llevando adelante Biden de la necesidad de cobrar un 15% a los patrimonios en el mundo y que fue aprobado por el G7, ¿verdad? Y acá tenemos un gobierno que habla de que no hay que cobrar impuestos a los maya oro, cuando el mundo entero está discutiendo otra cosa, ¿no? Quienes dicen eso se ve que no leyeron su propio informe que entregó el propio gobierno, de los que dicen esas cosas, de que el Frente Amplio dejó todo desastroso, la economía al borde de fundirse. Tienen que leer un documento que está colgado en la página web de la Presidencia de la República, firmado por la ministra Azucena, que le entregó a los inversores internacionales, en donde dijo que el Uruguay era un país próspero, que el Uruguay era el segundo país de América Latina en la relación deuda-producto, que el Uruguay tenía uno de los niveles de protección del gasto público y de protección más grande de América Latina, que el Uruguay era un país bastante igualitario y que se podía invertir, y que el Uruguay tenía las mayores reservas internacionales de la historia del país. O pueden leer lo que dijo el Fondo Monetario Internacional en febrero del 2020, antes que asumiera este gobierno, con respecto al grado inversor, donde el Fondo Monetario Internacional dijo que el Uruguay tenía una solidez financiera envidiable en la región y el mundo, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que el Uruguay no tenga problemas? No, tiene muchos problemas porque somos un país del tercer mundo, los países del tercer mundo tenemos muchas dificultades, tenemos deuda externa, tenemos que pagar la deuda y nos sale carísimo, tenemos dificultades para el acceso a los servicios públicos, tenemos un montón de desafíos de inversión que hay que realizar y no tenemos todos los recursos del mundo. Ahora, me parece que hay un relato construido por el gobierno de que el Uruguay estaba al punto de la quiebra y el Frente Amplio le entregó al gobierno con 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, y por eso el Fondo Monetario Internacional dice lo que dice. Y para ir más concreto, es por eso el Uruguay logró colocar 1.800 millones de dólares en la última emisión de bonos, en donde demuestra que el sistema financiero internacional cree en la fortaleza del Uruguay. Y la fortaleza del Uruguay no se construyeron en este año de pandemia, se construyeron en los últimos 15 años con la solidez del sistema financiero uruguayo, con la solidez del sistema fiscal uruguayo y con las capacidades que ha demostrado en estos 15 años el Uruguay de hacer frente a las distintas situaciones adversas en el mundo, y que el Uruguay las ha podido atravesar a partir de un manejo de la economía responsable. Entonces, pues bien, problemas el Uruguay tiene y ha tenido siempre, pero tiene un conjunto de fortalezas que le permite atravesar toda esta situación. Y muchos de los que decían que el Frente Amplio despilfarró recursos, bueno, son los recursos que se pudieron utilizar para atender de mejor manera la pandemia, porque el Uruguay gasta 9 puntos del PBI en su sistema de salud, y ha sido el sistema de salud el que ha dado respuesta, porque el Uruguay aumentó la inversión en educación y hoy tenemos la mayor cantidad de universitarios de la historia, y por eso tenemos la respuesta del sistema universitario y la creación del GACH, con científicos que tienen capacidad para analizar y equipamiento para analizar en función de las inversiones que se realizaron. Entonces, me parece que esas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa, que muchas veces se genera una discusión en donde el propio gobierno a los inversores internacionales le dice una cosa y a los uruguayos le dice otra. Te despido, pero antes contame, ¿estuviste en Tacuarembó juntando firmas? Sí, estuvimos en Tacuarembó el sábado, juntando firmas allá desde tempranito en la mañana. Fue una cosa de loco, porque siempre que vas a Tacuarembó es como un clima distinto cuando pasás el Río Negro ahí. Salimos temprano en la madrugada, pero ya había salido el sol cuando estábamos por Durazno, y cuando cruzamos Paso de los Toros nos quedamos inmersos en una niebla terrible, y bueno, estuvo todo el día así, medio frío y con mucha niebla, pero bueno, hicimos algunas barriadas y participamos de actividades con los compañeros ahí que fueron muy buenas. ¿Juntaron alguna firma o no juntaron? Juntamos muchas. El sábado juntamos como 90 firmas ahí, por lo menos en el grupito que yo estaba ahí. No, y además me traje... Pacha, la comisión no ha dado el número de cuántas lleva, ¿no?
No, todavía no ha dado por esta situación. Mirá, te pongo un ejemplo. Yo me traje en el auto una de las entregas de las firmas de Tacuarembó de las que vienen juntando los compañeros. Traje 480 firmas de Tacuarembó, no las junté yo les hacía broma a los compañeros. Y bueno, ahora voy a llegar al frente y decir, fui a Tacuarembó y traigo 580 firmas. Pero eran las que habían juntado la semana anterior o las dos semanas anteriores y las tenían que mandar para acá. Y eso pasa mucho, o sea que fíjate que las que juntamos el sábado yo no las traje, quedaron allá en Tacuarembó. Y entonces los envíos a la comisión a veces tienen esas dificultades de atraso en el número de firmas que se tiene. Pero bueno, estamos a 2 semanas y estamos haciendo el esfuerzo final con muchas dificultades porque no se pueden hacer actos, no se pueden hacer movilizaciones, entonces lo que te queda es el puerta a puerta y eso también hace que muchos compañeros no puedan participar de la movilización porque se están cuidando, ¿no? Hay compañeros que no tienen las vacunas, entonces no salen a hacer el puerta a puerta. Bueno, esas dificultades inherentes a la pandemia, pero estamos dando toda la pelea que podamos por una causa que nos parece que es justa. Déjame en el final, soy malo porque es en el final y esto es para hacer un programa entero o un seminario, pero tirame el título porque vi que posteaste una fotografía de una pintada organizada por jóvenes organizados en el municipio G y que tiene como leyenda: se olvidaron de los más infelices, con herrerismo no hay artiguismo. Vos por lo visto lo suscribís porque lo reposteás, pero además escribiste la frase textual. ¿Por qué con herrerismo no hay artiguismo? A ver, ese es un muro que yo vi ahí y decidimos subirlo en Twitter, me pareció ocurrente. A veces cuando uno hace frases categóricas, por supuesto se le escapan cosas, pero lo cierto es que hoy tenemos una situación en donde hay 100.000 pobres nuevos, 80.000 de esos 100.000 pobres son del interior del país, y tenemos un gobierno que en definitiva hemos perdido 60.000 puestos de trabajo, y un gobierno que ha decidido, por cuestiones de carácter económico, no asistir de alguna manera a esta población que se está empobreciendo cada vez más y que el gobierno no la asiste. Por eso digo que se olvidaron de los más infelices, que era un poco la gran consigna artiguista de que los más infelices fueran los más privilegiados. Te dejo un abrazo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿te parece? Por supuesto, un abrazo para ti y a toda la audiencia.